Hoy les traigo una historia que, de verdad, parece sacada de una película, pero que nos enseña que el talento puede estar donde menos lo esperamos. Prepárense porque esto se pone bueno. Imaginen a Valeria Montiel. Cada mañana, su rutina es la misma. Se levanta en su pequeño apartamento, se pone su uniforme amarillo de limpieza, y mientras se cepilla los dientes, su mirada se pierde en fórmulas cuánticas pegadas en el espejo del baño. Son como fantasmas de un pasado brillante, de una vida como científica que tuvo que dejar atrás para simplemente poder sobrevivir. Sale de casa, toma el autobús y se dirige al enorme centro de convenciones donde ha trabajado los últimos 3 años. Su trabajo es invisible al limpiar pasillos, vaciar papeleras, pasar desapercibida. Nadie sabe que detrás de ese uniforme se esconde una de las mentes más prometedoras de su generación. Pero dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo dormido, está a punto de despertar. Resulta que ese día no es un día cualquiera. Se está celebrando el evento de tecnología más importante del año. El lugar está a reventar de científicos, empresarios y genios de todo el mundo. Todos han venido a ver las últimas innovaciones, hablar de algoritmos, de inteligencia artificial y, sobre todo, de física cuántica. Valeria, mientras pasa la mopa por los pasillos relucientes, escucha fragmentos de conversaciones, discursos que le recuerdan todo lo que perdió. Cada palabra sobre algoritmos y avances cuánticos es una pequeña puñalada a su corazón, un eco de la vida que soñaba y que se vio obligada a abandonar. Se siente como una extraña en su propio mundo. De repente, las luces del auditorio principal se atenúan. Un silencio expectante llena el aire. Todas las miradas se dirigen al escenario, donde aparece un hombre impecablemente vestido, con un aire de poder que se siente hasta el último rincón de la sala. Es Akira Sato, el legendario CEO de una de las corporaciones tecnológicas más influyentes del planeta. Sato toma el micrófono y con una voz firme y segura lanza un desafío que hace que todos contengan la respiración. Damas y caballeros, dice, mi empresa busca mentes excepcionales. Por eso, hoy ofrezco $800 millones a la persona que logre resolver este problema cuántico. Un enigma que nuestros mejores expertos han considerado imposible. Detrás de él, pantallas gigantes se encienden, mostrando una cascada de ecuaciones increíblemente complejas. Símbolos y números, que para la mayoría de la gente no son más que garabatos sin sentido. El público murmura, impresionado por la audacia del reto. Pero Valeria, desde el fondo del pasillo, se queda paralizada. Su corazón empieza a latir con fuerza. Ella no ve garabatos, ella ve un lenguaje que conoce a la perfección. Esas ecuaciones, ella las reconoce, son una extensión de la investigación que abandonó años atrás. Mientras observa la pantalla, completamente absorta, no se da cuenta de que alguien la está mirando. Desde el escenario, Akira Sato la ve. Ve su uniforme amarillo, su carrito de limpieza, su expresión fascinada. Y entonces, con una sonrisa arrogante y un tono burlón, se dirige de nuevo al micrófono. Vaya, dice, señalando hacia donde está Valeria. Parece que nuestro desafío ha captado la atención de todos. Quizá nuestro personal de limpieza quiera intentarlo. El auditorio estalla en carcajadas, risas crueles, humillantes, que resuenan en todo el lugar. La gente se gira para verla, algunos con desprecio, otros con lástima. Valeria siente como sus mejillas arden. La humillación es total. Podría haberse ido, podría haberse escondido, pero en ese momento, algo dentro de ella hace clic. La chispa que creía apagada se convierte en un incendio. Ya no es la limpiadora invisible, es Valeria Montiel, la física cuántica. Con una determinación que sorprende a todos y a ella misma, deja su carrito y empieza a caminar hacia el escenario. La gente se calla al verla avanzar. Las risas se apagan. Sube los escalones, se para frente a Akira Sato, le quita el micrófono de las manos, con un gesto decidido, aunque le tiemblan por dentro. El silencio en el auditorio es ahora absoluto.
tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Valeria respira hondo y con una voz que no sabía que tenía. Dicen, usted dijo que cualquiera podía intentarlo. Mira directamente a los ojos de Sato y luego al público. Yo lo haré. La sorpresa es mayúscula. Los murmullos vuelven, pero esta vez son de incredulidad. Akira Sato, atrapado en su propia arrogancia y ante miles de testigos, no puede echarse atrás. Su sonrisa burlona se ha borrado por completo. No le queda más remedio que aceptar públicamente. Muy bien, dice, tratando de recuperar el control. Tiene 30 días. Y así, amigos, es como Valeria Montiel, la mujer que limpiaba los suelos, consigue la oportunidad de su vida, un mes, para resolver lo imposible y demostrarle al mundo entero quién es en realidad. Esa misma noche, Valeria, la limpiadora que aceptó un reto de $800 millones, se convirtió en una tendencia mundial. En cuestión de horas, su nombre y su rostro estaban en todos los noticieros, blogs y redes sociales. El mundo entero opinaba, debatía, se burlaba o la admiraba. Se crearon memes, hashtags, análisis de expertos que la llamaban loca, oportunista o incluso una heroína inesperada. La noticia era tan surrealista que parecía sacada de una película. Una mujer humilde, armada solo con una mopa y un sueño roto, desafiando a la élite científica del planeta. Pero mientras el mundo virtual ardía con su historia, Valeria estaba lejos de todo ese ruido. Regresó a su pequeño y modesto apartamento, el mismo lugar que había sido testigo silencioso de su rutina monótona durante años. El olor a productos de limpieza se mezclaba con el aroma a café recalentado. Dejó las llaves sobre una mesita llena de facturas y se dirigió a su viejo computador. Una máquina que tosía y se quejaba cada vez que la encendía. Con un suspiro, la pantalla cobró vida y abrió los archivos del desafío que Sato le había enviado. No era un simple documento. Eran cientos y cientos de páginas. Ecuaciones que se retorcían como serpientes. Modelos tridimensionales que giraban en la pantalla. Simulaciones complejas de partículas subatómicas. Era un universo entero de datos, un laberinto de lógica y caos. Y mientras sus ojos recorrían esas líneas de código y esos símbolos matemáticos, algo se encendió dentro de ella. Era todo lo que había amado alguna vez, todo lo que había abandonado por la fuerza, la física cuántica, su pasión, su lenguaje, y por primera vez, en muchísimos años, en medio de la soledad de su apartamento, Valeria sintió una chispa de esperanza. No era por el dinero, ni por la fama repentina. Era la sensación de volver a casa. Valeria se sumergió en el estudio, con una ferocidad que había mantenido dormida. Los días y las noches se fusionaron en un borrón de cafeína y concentración. Apenas comía, apenas dormía. Su apartamento se transformó en un santuario dedicado al problema cuántico. Las paredes se llenaron de notas adhesivas, con fórmulas. Las ventanas se convirtieron en posarras improvisadas, y el suelo desapareció bajo una alfombra de libros y papeles impresos. El desafío era monumental. Una bestia teórica que había devorado las mentes más brillantes y los presupuestos más grandes. El problema central era mantener la coherencia cuántica, es decir, evitar que los frágiles estados de los qubits se colapsaran por el ruido ambiental, sin introducir nuevos errores en el proceso. Los mejores laboratorios del mundo, con sus equipos de miles de millones de dólares, habían fracasado estrepitosamente. Cada intento de corregir un error generaba a dos más, en una cascada de caos cuántico imparable. Pero Valeria no veía el problema como los demás. Ellos lo atacaban de frente, de forma lineal, como si fuera un problema clásico. Ella, en cambio, lo sentía. Recordaba sus días en Cambridge, cuando su mente volaba libre por los paisajes abstractos de la teoría. Y entonces, en una de esas madrugadas, agotada pero con la mente extrañamente lúcida, tuvo una idea tan radical, tan contraria a todo lo que se había intentado,
que al principio le pareció una locura. ¿Y si las correcciones cuánticas no se aplicaban una por una, secuencialmente? ¿Qué pasaría si, en lugar de eso, ocurrieran todas al mismo tiempo, en paralelo? ¿Y si pudiera usar el entrelazamiento natural de los qubits, esa conexión fantasmal que une a las partículas sin importar la distancia, para crear un sistema de autocorrección simultáneo? Era una herejía científica, pero las revoluciones, Valeria lo sabía, siempre empiezan pareciendo una locura. Su apartamento se le quedó pequeño. Necesitaba más libros, más artículos, más perspectivas. La biblioteca pública se convirtió en su segundo hogar. Rodeada del silencio respetuoso y el olor a papel viejo, pasaba horas devorando textos que no había tocado en una década. Fue allí, en medio de una pila de libros sobre computación cuántica, donde un joven de aspecto tímido, pero con ojos inteligentes, se le acercó. «Disculpa, ¿eres Valeria?», preguntó en voz baja. Él era Samuel Kimura, un joven y brillante ingeniero que trabajaba, irónicamente, en la propia empresa de Satoan. Había visto su historia en las noticias y, a diferencia de sus colegas que se burlaban, sintió una profunda admiración. Le dijo que creía en su enfoque y que quería ayudarla, ofreciéndole su conocimiento en ingeniería de sistemas y acceso a bases de datos que ella no podía permitirse. La suerte, o quizás el destino, no había terminado de tejer su red. Unos días después, mientras buscaba un oscuro tratado de física en una sección olvidada de la biblioteca, se topó con un hombre, Mayo Ere, de cabello blanco y mirada amable. El hombre la observó por un momento, con una expresión de reconocimiento. «Valeria». «¿Valeria Rojas?», preguntó. Y el mundo de Valeria se detuvo. Era el Dr. Collins, su antiguo profesor y mentor en Cambridge, el hombre que había creído en ella más que nadie. Él también había seguido la noticia, incrédulo al principio. Pero luego, una vieja memoria de su alumna más brillante resurgió. Recordó su intuición única, su capacidad para ver patrones, donde otros solo veían ruido. Sin dudarlo, Collins le ofreció algo que el dinero no podía comprar: legitimidad y recursos. Le abrió las puertas de un laboratorio universitario real, modesto, pero equipado. Por primera vez desde que aceptó el reto, Valeria ya no estaba sola. Tenía un equipo, un ingeniero idealista y un mentor sabio. La revolución acababa de empezar. Valeria pasó días, semanas, encerrada en el laboratorio. Era una rutina implacable de simulaciones, cálculos interminables y pruebas que fallaban una y otra vez. Cada error era como un golpe, una voz que susurraba que lo que intentaba era imposible. Pero Valeria no escuchaba. El cansancio se acumulaba, las ojeras se marcaban, pero su determinación era un fuego que se negaba a extinguirse. Era ella contra un problema que los más grandes cerebros de su generación habían abandonado. Y entonces, una madrugada, cuando la ciudad dormía y solo la luz de sus monitores la acompañaba, sucedió. Con los ojos enrojecidos y casi pegados por el sueño, revisaba una nueva tanda de resultados. Al principio, no lo procesó, parecía un error más, una anomalía en los datos. Pero miró de nuevo, y su corazón se detuvo. Algo parpadeó en la pantalla, una línea de código que no debería estar ahí, una corrección que ella no había programado. El sistema se estaba corrigiendo. Solo la coherencia cuántica, ese fantasma que había atormentado a todos los físicos, se mantenía estable. No fluctuaban, no se desvanecía. Se mantenía. Una risa nerviosa escapó de sus labios, seguida de una lágrima que rodó por su mejilla. Lo había logrado. Había resuelto el modelo que todos, absolutamente todos, consideraban imposible. Era la cumbre de una montaña que nadie más había podido escalar. Justo cuando la euforia del descubrimiento aún recorría sus venas, cuando su modelo teórico empezaba a mostrar un funcionamiento impecable en las simulaciones, llegó algo que la descolocó por completo. Un correo electrónico. El remitente hizo que su estómago diera un vuelco. Akira Sato. El mensaje era breve, directo,
y completamente inesperado. Quería reunirse con ella. En persona la duda la asaltó. Era una trampa, otra oportunidad para humillarla. Pero la curiosidad, y quizás una pizca de orgullo, la llevaron a aceptar. La reunión fue en su oficina, en el piso 40, con vistas panorámicas a toda la ciudad, un símbolo de poder. Pero el hombre que la recibió no era el mismo Akira Sato arrogante y despectivo que la había destrozado en aquella conferencia. Este Akira parecía diferente, más viejo, más cansado. Sin rodeos, la miró a los ojos y pronunció las palabras que Valeria nunca pensó que escucharía. Lo siento. Se disculpó con sinceridad, con un peso en la voz que revelaba un arrepentimiento genuino. Admitió su error, su ceguera, su soberbia, y luego hizo una oferta que era mucho más que una disculpa. Era una oportunidad invaluable. Le ofreció acceso total, ilimitado, al laboratorio cuántico de su empresa, el más avanzado del mundo, para realizar las pruebas reales que su teoría necesitaba desesperadamente. Valeria lo sopesó. El rencor seguía ahí, una brasa ardiente, pero la científica en ella, la mujer que había sacrificado todo por este momento, sabía que no podía rechazarlo. Aceptó, no por él, no para perdonarlo, sino por la ciencia, por su sueño. El laboratorio de Sato era un santuario tecnológico, kilómetros de cables de fibra óptica, criostatos gigantes, zumbando a temperaturas cercanas al cero absoluto, y en el centro de todo, el procesador cuántico, más potente jamás construido. Era como entrar en la catedral del futuro. Valeria no estaba sola. Samuel, su fiel amigo y colega, estaba a su lado, con una sonrisa que no podía ocultar. Un equipo de los mejores técnicos de Sato se movía con una eficiencia casi militar, siguiendo cada una de sus instrucciones. Y al otro lado de un grueso cristal de observación, una figura solitaria observaba cada movimiento. Akira Sato. Su rostro era una máscara indescifrable. El momento había llegado. Era la prueba definitiva, el todo o la nada. Con los nervios a flor de piel, pero con una calma exterior que asombraba, Valeria se acercó a la consola principal. Respiró hondo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Sus dedos se posaron sobre el botón de iniciar, y lo presionó. En un zumbido profundo llenó la sala. El procesador cuántico se activó, liberando un poder inimaginable. En las pantallas, los datos fluyeron a una velocidad vertiginosa. Y entonces, como era de esperar, los errores cuánticos comenzaron a aparecer, como estática, en una señal perfecta. El corazón de todos se detuvo por un instante. Pero entonces ocurrió la magia. Tan rápido como aparecían, los errores desaparecían. El sistema, su sistema, los detectaba y los corregía en tiempo real, instantáneamente. La coherencia se mantenía intacta, perfecta, inquebrantable. Samuel soltó un grito de júbilo. Los técnicos se abrazaron, incrédulos. Al otro lado del cristal, Akira Sato cerró los ojos y asintió lentamente, una mezcla de asombro y redención en su rostro. Valeria se quedó quieta, mirando la pantalla. Lo había hecho. No solo había resuelto un problema, había creado un nuevo paradigma. Acababa de cambiar, para siempre, la historia de la computación cuántica. El futuro había comenzado. El día de la presentación llegó. El auditorio, el mismo lugar donde una semana antes había sido objeto de burlas, ahora la esperaba en un silencio expectante. Valeria, con una seguridad que nunca antes había sentido, subió al escenario. No llevaba su uniforme de limpieza, sino un traje rojo vibrante, un símbolo de su nueva identidad. Sus primeras palabras resonaron con una fuerza arrolladora. El talento no tiene uniforme. Una frase simple, pero que llevaba el peso de toda una vida de lucha. En las pantallas gigantes, los resultados de su modelo cuántico comenzaron a desplegarse. Gráficos, ecuaciones y simulaciones
que demostraban, sin lugar a dudas, que su método funcionaba. La complejidad de sus hallazgos era asombrosa, pero la conclusión era clara para todos los presentes. Estaban presenciando un hito en la historia de la ciencia. La ovación no se hizo esperar. Fue un estruendo, una ola de aplausos y admiración que borró por completo el recuerdo de la humillación pasada. En medio de la euforia general, Akira Sato, el hombre que una vez la había despedido, subió al escenario. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y profundo respeto. Tomó el micrófono y con una voz firme que silenció a la multitud, hizo un anuncio que cambiaría la vida de Valeria para siempre. El premio de 800 millones de yenes, declaró, mirando directamente a Valeria, pertenece por completo a la doctora Valeria Montiel. El título de doctora no fue un error, fue un reconocimiento público a su genialidad. En ese instante, Valeria dejó de ser la limpiadora invisible. El mundo entero, a través de las noticias y las redes, comenzó a hablar de ella, de la mujer que había revolucionado la computación cuántica desde el lugar más inesperado. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, la prueba viviente de que el potencial humano no conoce barreras sociales ni económicas. La transformación fue radical. De la noche a la mañana, Valeria pasó de limpiar los pisos de Sato Quantum a liderar su flamante división de innovación. El cambio fue vertiginoso, pero ella lo asumió con la misma humildad y dedicación que siempre la habían caracterizado. Con el dinero del premio, su primera prioridad fue su madre. La trasladó a un hermoso y tranquilo centro de cuidados, un lugar lleno de luz y jardines donde podía recibir la mejor atención. Cada semana, sin falta, Valeria la visitaba, compartiendo con ella sus logros y llenándola de ese amor que había sido su motor durante tantos años. Ver a su madre feliz y en paz era, para Valeria, un premio mucho más grande que cualquier cantidad de dinero. A pesar de que el mundo la admiraba y los medios la aclamaban como un genio de nuestra era, Valeria nunca perdió su esencia. Seguía siendo la misma mujer sencilla y trabajadora. En el laboratorio, no se comportaba como una jefa distante, sino como una colega más. Trabajaba codo a codo con su equipo, fomentando un ambiente de colaboración y creatividad. Reía con las ocurrencias de Samuel, quien ahora era su mano derecha y su amigo más leal. Escuchaba con atención y respeto los consejos del Dr. Collins, el veterano científico que se había convertido en su mentor. Y Akira Sato, ya no solo veía en ella la mente brillante que había salvado su compañía, veía a la mujer que, con su integridad y su fuerza, lo había transformado a él, enseñándole el verdadero significado del valor y el potencial. Con el paso del tiempo, la relación entre Valeria y Akira se profundizó, trascendiendo lo profesional. Empezaron a compartir cenas después del trabajo, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche y silencios cómodos que decían más que 1000 palabras. Se descubrieron el uno al otro, encontrando en sus diferencias un complemento perfecto. Los rumores en la oficina no tardaron en aparecer, pero a ninguno de los dos le importó. Habían construido un mundo propio, un refugio donde podían ser ellos mismos, lejos de las expectativas y los juicios ajenos. Una noche, mientras contemplaban las luces de la ciudad, desde la terraza de un restaurante, Akira rompió uno de esos silencios con una confesión que le salió del alma. No sé si quiero seguir siendo solo tu amigo, Valeria. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una vulnerabilidad que ella nunca había visto en él. Valeria respiró hondo, procesando la confesión. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de sorpresa y una emoción que no se atrevía a nombrar. Lo miró a los ojos y con una sinceridad total respondió: «Dame tiempo, pero contigo, todo se siente más tranquilo». No era un sí rotundo, pero era mucho más que un no. Era una promesa, la apertura de una puerta hacia un futuro incierto, pero esperanzador. Esa misma madrugada,
En el laboratorio, mientras el primer rayo de sol se colaba por los inmensos ventanales, ambos se encontraron mirando el amanecer. No era un final, no era el cierre de un capítulo, era el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos, en el fondo de su ser, necesitaban desesperadamente. El día en que una mujer con un uniforme amarillo, ignorada por todos, levantó la mano y dijo: «Yo puedo hacerlo». No solo cambió el curso de su propia vida, cambió el futuro del mundo.